Hola, hola, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que cada uno en sus hogares, cada uno se encuentre muy bien. Yo contento de nuevamente poder estar con ustedes de esta manera. El día de ayer, como les dije en el mensaje de texto que escribí, no fue posible, pero hoy ya estamos aquí para la transmisión de nuestro mensaje del Domingo de Resurrección. Este es el mensaje correspondiente al Domingo de Resurrección y el mensaje de este día es Jesús resucitó. Estamos contentos, estamos muy gozosos porque Jesús resucitó, porque nuestra fe, sí, precisamente esa es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es que Jesús resucitó, que no está en la tumba, que Él dejó la tumba vacía y que hoy vive y está con nosotros. Así que celebremos la vida, celebremos a Jesús, celebremos al dador de la vida y al único que como Él lo hizo vino a entregarse por amor a nosotros, a entregar su vida, a morir por nosotros, pero resucitó. Como Él lo dijo, yo soy el único que puedo dar mi vida y la puedo volver a tomar. Porque el poder del Señor es el poder de la resurrección y por eso nos alegramos y por eso nos gozamos el día de resurrección. Y quiero invitarles a que preparen su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, para que revisemos ese pasaje, pero antes oremos, pero antes bendigamos a nuestro Dios. Ahí en tu hogar, toma un momento. Tome cada uno un momento para alabar, adorar, para servir, para bendecir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy en esta noche. Quiero glorificarte, quiero adorarte. Mi corazón está lleno de gratitud y de amor por ti. Digámosle al Señor juntos: Señor, te adoramos. Queremos agradecerte por tu amor inefable. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has levantado, nos has transformado, nos has perdonado nuestros pecados y a través del sacrificio terrible que hiciste como Hijo de Dios, al venir a este mundo a padecer y a ser crucificado y sufrir todas nuestras enfermedades físicas, emocionales, aún mentales, por tu llaga fuimos sanados. Y Señor, nos has librado de la muerte, nos has librado del poder del pecado y nos has librado de la autoridad que tenía Satanás sobre nuestras vidas, aunque no lo sabíamos. Gracias Señor Jesús por tu sacrificio. Gracias Padre porque tú también hiciste un sacrificio indescriptible, porque entregaste a tu único Hijo. Gracias Padre por ese sacrificio de amor que hiciste al entregar a tu único Hijo y tener que resistir el dolor de verlo martirizado, crucificado, despreciado y desechado. Señor, cuánto dolor como Padre tú conociste y sufriste. Por eso tú te compadeces de todos los padres cuando pasamos por alguna angustia por nuestros hijos. Señor, ¿quién mejor que tú para saber de nuestro dolor, de nuestra tristeza? Señor, gracias, amado Padre, por tu amor manifestado de esa manera. Y gracias por tu poder al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Muchas gracias, amado Señor. Queremos bendecirte y adorarte y alabarte porque eres poderoso para salvar, porque tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, te agradecemos por la dirección que nos das, por la sabiduría, por la revelación que nos das, porque tú nos has mostrado el camino a Jesucristo, nos has mostrado también, iluminado cuando leemos tu palabra. Gracias Espíritu Santo porque eres nuestro amigo, gracias porque eres nuestro compañero y porque nos das consuelo en todo momento cuando estamos tristes, afligidos, cansados. Gracias Espíritu Santo porque cuando nos equivocamos, cuando fracasamos y tomamos decisiones equivocadas,
Tú nos redarguyes y tú nos muestras cómo volver a enmendar el camino. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca nos dejas solos. Muchas gracias, Dios único, eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, gracias, Dios, porque eres eterno. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar este canto. Es un canto que algunos seguramente lo saben. Así que cántenlo con entusiasmo, porque declaramos que Él vive hoy. Jesucristo vive hoy. Lo declaramos una vez más con amor y con agradecimiento. Que Dios te bendiga. Vamos a pie a todos. Aplaudiendo así. ¿Quién vive? Y es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Por los siglos es su reino, él murió y resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Y dice, Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Vamos Dios, Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad. Tuyo y tuyo es el reino, Señor. A ver ese grito de júbilo. Vamos arriba todos. Eres Jesucristo porque vives, porque reinas, porque eres y serás. Y así nos gracias. Y dile, Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en ti, mi hermano, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, y tuyo es el reino, Señor. Como dice, y es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Y por los siglos es su reino, él murió y resucitó. Las llaves de la muerte arrebató. A ver las palmas arriba. Y hoy hemos venido a declarar que Cristo reina sobre México. Alguien da un grito de júbilo. Aleluya, te bendecimos, eterno Jesucristo, Santo Cristo, Santo y eterno. Alabamos Dios. Es el alfa. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Y por los siglos es su reino, el mundo resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que ha de venir. Por los siglos es su reino, las llaves de la muerte con poder arrebató. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, te bendecimos, Jesucristo, te adoramos. Aleluya, te damos la gloria, Señor. Aleluya. Qué hermoso saber que nuestro eterno Salvador, Él vive
Él vive y resucitó y está sentado con poder. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Amados, pues les invito ahora a que abran sus Biblias. Abran la Biblia, por favor, en Juan, capítulo 20, como les dije hace rato, capítulo 20, los versículos del 19 al 23. ¿Lo tienen listo? Dice así la Escritura: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo voy a decir otra vez. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En ese momento que acabamos de leer, Jesús había sido ya sepultado y ellos estaban encerrados y no sabían que había resucitado. Así que para ellos y para muchos otros, Jesús ha muerto. Jesús ha muerto, y es la noticia más triste, o es no solo la noticia, sino la experiencia, porque lo vieron siendo apresado, lo vieron siendo juzgado, y de lejos lo vieron siendo crucificado. Así que para ellos y para muchos otros, Jesús ha muerto. Y hasta el día de hoy, para muchas personas, Jesús ha muerto. Porque aunque muchas personas pueden a lo mejor declarar que son creyentes en Dios, pues hay muchas personas que son creyentes en Dios, o en una deidad, o en la divinidad, o como dicen, en un ser superior, pero piensan que Jesucristo simplemente no es real, no vive hoy. Muchos siguen pensando que Jesucristo fue, así lo dicen, fue un gran hombre, fue un gran profeta. Algunos llegan al extremo de decir fue un gran iniciado, como tantos otros, pero finalmente ha muerto, ya murió. En esa ocasión, cuando Jesús está colgado en la cruz, pronuncia 7, que se conocen como las 7 palabras, y son 7 frases, 7 oraciones que Él en la cruz declaró y que han sido oídas desde hace ya 2000 años y se siguen escuchando una y otra vez. La última de esas palabras, la última oración de Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, Él, dice el Evangelio, entregó el espíritu, es decir, en ese momento expiró. Y con su muerte, muchos festejaron. Su muerte para el diablo, para el pecado y para el mundo fue una gran victoria. Por fin se habían librado del intruso que venía a estorbarles en sus planes, al diablo y a la maldad. Y aunque es muy cierto también que en esos acontecimientos sobrenaturales muchos reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios, comenzando por el soldado que estaba
custodiando a los condenados a muerte en esa cruz. Cuando vino el terremoto después de que fue que entregó el Espíritu Jesús. Recuerden que hay un soldado ahí en la cruz custodiando, que cae de rodillas y declara verdaderamente este era hijo de Dios. Así que, así como él, seguramente muchos otros en el momento preciso de la muerte de Jesús, cuando hubo ese terremoto donde también vino una gran oscuridad sobre la ciudad, y donde el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando de esa manera la entrada abierta y franca para poder acercarse al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Muchos verdaderamente en ese momento se entregaron a Jesús y hubo salvación en el mismo momento de la muerte de Jesús. Pero también es cierto que para los enemigos de Jesús, este había sido un momento en donde todo por fin se había acabado. Se sentían quizás hasta aliviados porque todo el movimiento que inició con sus discípulos, según ellos, ahí terminaba en la cruz. Entre los soldados, al día siguiente, en el día de la resurrección, entre los soldados corrió el cuento, corrió la versión que aquellos soldados que custodiaban la tumba fueron sobornados. También recuerden ustedes, en el Evangelio nos narra que fueron sobornados para mentir y para decir: digan que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo de Jesús, para que no vayan a creer la gente que resucitó. Así que entre los soldados empezó a correr el rumor de que Jesucristo había sido robado por sus discípulos, y pues tanto para los enemigos de Jesús como para sus discípulos y seguidores, ahora esto había sido una situación ya terminada. Unos con regocijo, como digo, Satanás y el emperador o el gobernador romano y el sacerdote y los custodios de la religión, todos ellos, para ellos fue tiempo de alegría. Para sus discípulos, para los apóstoles, para todos los que seguían a Jesús, fue tiempo de gran tristeza y gran duelo. Y para todos ellos, la historia de aquel que había resucitado a Lázaro, que había sanado a los leprosos, que había sanado a la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y al paralítico en el lago de Genesaret, y tantos otros, ahora era contado como una historia pasada. Incluso aquellos que ustedes recuerdan, aquellos 2 discípulos de Jesús que se fueron de regreso a su ciudad de origen, a Emaús, iban caminando lamentando lo que había sucedido y comentando entre ellos con tristeza que Jesús había muerto, y probablemente su conversación versaba tal vez en cosas como: qué padre, qué bonito tiempo vivimos con él, qué bueno, ese tiempo fue tan maravilloso, pero ahora todo terminó. Inclusive no pudieron identificar a Jesús cuando se les acercó, se les unió en ese camino, y como él no se identificó con ellos, intencionalmente lo hizo, les preguntó: ¿y ustedes de qué hablan?, mientras caminaba junto con ellos a Emaús. Y entonces le contestaron: ¿que tú no sabes la noticia? Casi, bueno, pues, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que apenas antier hace unos días, fue crucificado nuestro amado Maestro, nuestro Señor ha muerto? Así que ellos y los discípulos que estaban en ese aposento que acabamos de leer aquí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, todos ellos estaban no solamente tristes, sino además también llenos de miedo, acorralados, huyeron, se encerraron. Un gran miedo les había invadido porque su líder y Señor y Maestro había muerto. Y ahora estaban allí atemorizados, encerrados. Yo me los imagino. Dice aquí que cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban encerrados, y yo pues dejo correr mi imaginación y me imagino que cerraron la puerta, pusieron el pasador, pusieron a lo mejor una tranca atravesada, y todavía a lo mejor hasta arrimaron un ropero para que nadie pudiera entrar a tomar los presos. Y pues ellos se sentían tal vez atemorizados y un poco protegidos,
sin pensar que si en verdad fueran por ellos, los soldados romanos con mucha facilidad iban a tumbar esa puerta para tomar los presos. El caso es que estaban encerrados. El caso es que tenían mucho miedo. El caso es que para ellos, para todos los que habían seguido a Jesucristo, ya todo se había terminado. Y estaban sumamente tristes. Pero es aquí, es justo ahí en donde el plan glorioso del eterno Padre es cuando se pone en acción, comienza la acción de Dios. Porque desde el momento en que Jesús entregó su espíritu, desde ese momento se mostró el poder del Padre en el terremoto, en la oscuridad que reinó, en ese eclipse probablemente que fue inesperado, en la rasgadura del velo del templo, y después, unas horas después, al tercer día, en el acto exclusivo del poder de Dios, que es la resurrección. El Hijo de Dios fue encerrado en una tumba y el primer acto posterior a ser sepultado fue la demostración y la manifestación del poder de Dios en la resurrección. La puerta de esa tumba se abrió. Era una piedra enorme, se acostumbraba en los sepulcros. Los sepulcros eran hechos como en una excavación, en una cueva, y ahí era puesto el cuerpo, y luego se ponía una gran piedra muy pesada. Seguramente varios hombres con gran esfuerzo ponían esa piedra para cerrar la entrada de la tumba, pero esa piedra no tuvo ninguna posibilidad con Jesucristo, porque esa puerta se abrió inmediatamente cuando Jesús resucitó. Ahora, yo tengo la convicción de que la piedra fue removida no para que Jesús saliera, porque Jesús no necesitaba abrir la puerta para salir, sino que Jesucristo ordenó que esa puerta se abriera después de que Él ya había resucitado y había salido. Ordenó que la puerta se moviera para que de esa manera hubiera testimonio de que Él ya había resucitado. ¿Sí? El primer día de la semana comenzó con la noticia más gloriosa que jamás se había contado y jamás se volverá a contar. La noticia gloriosa de que Jesucristo vive. Que Jesucristo vive hoy, como acabamos de oír esta canción. Él vive hoy y ya nunca más habrá ninguna puerta que le impida el paso. Las puertas, todas las puertas son abiertas por Jesús. Por eso en Apocalipsis dice que las puertas que Él abre nadie las cierra, y las puertas que Él cierra nadie las abre. Así que, bueno, Él va a donde están sus discípulos. Él sabe que están encerrados y sabe que están atemorizados, y va a donde se encuentran ellos. Pero no tocó la puerta. Fíjense que dice que estaba la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, y vino Jesús y se puso en medio de ellos. No dice que tocó la puerta, no dice que abrió la puerta, dice sencillamente que Él entró a donde estaban, se puso en medio de ellos y les dijo inmediatamente: paz a vosotros. Él no tuvo que abrir la puerta, Él simplemente ya estaba ahí. Él no es un fantasma, no fue un fantasma, sino que cuando se presentó el versículo 20, miren lo que dice: cuando les dijo esto, les mostró sus manos y el costado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué les mostró sus manos y el costado a sus discípulos? Porque de esa manera les quería mostrar que está vivo, con un cuerpo. No era solamente espíritu. Él resucitó, su cuerpo resucitó. En otro lugar y en otro momento, cuando se acerca, y lo veremos en unos minutos más, le dice a Tomás: tócame, mírame. Porque Jesucristo no solo resucitó su espíritu, resucitó su cuerpo. Y Él tiene un cuerpo físico. Él tiene un cuerpo físico glorificado. Ya no es como nuestro cuerpo, como este cuerpo que se va desgastando, con este cuerpo que se va enfermando, con este cuerpo que va envejeciendo, con este cuerpo que a veces contrae enfermedades terribles. No, el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo magnífico, glorificado, diferente completamente al nuestro.
cómo será nuestro cuerpo cuando también nuestro cuerpo resucite. Por eso es que simplemente Él estaba allí, porque no era necesario que tocara la puerta y ninguna puerta iba a impedirle su paso. ¿Por qué insisto esto de la puerta? Porque metafóricamente insisto en esto por una razón, porque quiero que todos pensemos que Jesús puede ir a donde Él quiera y puede ir a donde nadie más puede ir. Puede entrar donde nadie más pueda entrar. En este momento, por ejemplo, que vivimos momentos y muchas personas viven momentos tan terribles como es el estar en un hospital en donde no se les permite visitas, donde nadie puede entrar más que el puro personal médico. En cambio, Jesucristo puede estar allí. Puede estar donde nadie más puede ir. Él puede ir donde ningún médico puede ir. Puede ir a una enfermedad que ningún médico puede sanar. Él puede ir donde ningún consejero puede entrar. Hay muchas personas a quienes a mí me gustaría poder acompañar o ministrar o estar con ellas en un momento determinado y no puedo estar ahí. Ya sea porque no puedo estar en muchos lugares, obviamente no puedo estar en más de un lugar a la vez, o porque sencillamente no me está permitido. Pero Jesucristo está donde no puede ir un ministro, donde no puede ir un consejero. Él puede estar donde ningún abogado puede estar, en una causa perdida o en una causa difícil. Ahí está Él. Él puede alcanzarnos en cualquier situación. Y cuando digo puede estar, significa que Él está en donde hay necesidad, en un corazón quebrantado, en un corazón destrozado. Ahí está Él. Y Él puede alcanzarnos en cualquier lugar o en cualquier momento. Aun si nos alejamos de Él, aun cuando hayamos cometido la gran, terrible equivocación de apartarnos de Dios y alejarnos de Él, Él siempre podrá llegar a donde estemos nosotros. Por más indignos que pudiéramos sentirnos, Él va a nuestro encuentro, va al lugar donde estamos nosotros para volver a decirnos paz para ti, es decir, para reconciliarnos con Él. No hay lugar donde estemos. Y no hay corazones, por más duros que sea, que Jesús no pueda penetrar. No hay lugar donde estemos donde Jesús no pueda llegar. No hay corazón, por más endurecido que esté, que Jesús no pueda penetrar. El poder de la resurrección le permite a Jesús hacer lo que nadie más puede hacer, porque Él está vivo y porque Él es el único Dios, el eterno Dios Hijo, que puede entrar a cualquier puerta sin abrirla. Él quiere estar ahí, donde estás tú. Ya sea que no lo conozcas, te está llamando y te está diciendo, aquí estoy. Y ya sea que conociéndolo te hayas apartado de Él y te hayas alejado de Él, Él está ahí para decirte, levántate nuevamente. Vamos a seguir adelante. Bueno, siguiendo en la narración, aquí están estos discípulos y dice que están llenos de miedo. Hay un miedo colectivo entre todos ellos. No se nos dice si solo son los 11 o hay otros más. Probablemente sí hay otros más. Cuando menos están ahí las mujeres que lo seguían también. La mamá física que tuvo en la tierra. Probablemente están ahí también ellos. Y están con un miedo colectivo. ¿Saben que el miedo se puede contagiar y aumentar? Así como las emociones, no quiero decir las emociones negativas o positivas, porque desde mi punto de vista no hay emociones positivas o negativas. Las emociones son de acuerdo a las circunstancias. No me parece que sea negativa una emoción como la tristeza, cuando hay dolor por la pérdida de un ser amado. Esa no es una emoción negativa, es una emoción de tristeza. Así como tampoco es una emoción positiva como si fuera mejor que la otra, la alegría. La alegría, la tristeza, el dolor, la felicidad, el enojo, todas son emociones que tenemos. Pero las emociones se contagian. Y si son emociones de tristeza, se contagia la tristeza. ¿Has notado que cuando estamos tristes podemos contagiar la tristeza? O cuando alguien está muy enojado, nos puede contagiar su enojo. Y sobre todo, el enojo, el miedo
el miedo también se contagia. El miedo es miedo colectivo, la alegría es colectiva. Yo siempre me quiero, con esto lo ilustro, cómo las emociones son fácilmente contagiosas. Por ejemplo, hay una emoción colectiva en un estadio de fútbol. Por ejemplo, yo podría decir que muchos de nosotros, si vemos un partido de fútbol estando solos en casa, los que son aficionados, yo no lo soy, pero aún así lo he vivido o lo experimento. Si vemos un partido de fútbol que nos interese mucho y estamos solos en casa tomándonos un refresco mientras vemos el partido, pues a lo mejor sí decimos, ¡ay, qué padre! ¡Wey! Y de repente gol, y gol. Pero qué diferente se siente la emoción cuando ese mismo partido lo estás viendo en un estadio con 50,000 aficionados a tu alrededor en favor de un equipo y los otros 50,000 en favor del otro. Y de pronto, cuando viene una jugada emocionante, todo el mundo empieza a gritar y todo el mundo se... Yo que no soy aficionado, si alguna vez he estado en un estadio, porque lo he estado, yo no soy tan aficionado, pero en el momento de oír ese rugido de la multitud emocionada gritando gol, yo también me pongo eufórico y también grito gol, porque las emociones se contagian. Y de la misma manera, en este lugar, en ese lugar donde estaban encerrados, las emociones de miedo se contagian. Cuando todo mundo tiene miedo, también nos contagia el miedo. Y ahí había un miedo colectivo. Ahí todos ellos estaban muy asustados. Piénsenlo bien, por favor. No solo estaban preocupados, estaban muy asustados. ¿Cuál era la razón? Pues muy sencilla. Su líder, su maestro, a quien ellos habían seguido durante 3 años y todos los identificaban como discípulos de él, ese líder había sido crucificado, porque había sido una amenaza para el César, una amenaza para el sumo sacerdote, porque era una amenaza para los especialistas de la religión judía, y por eso lo habían torturado y crucificado. Así que el miedo es comprensible. Ellos también tenían miedo a ser apresados y correr la misma suerte de Jesús y morir crucificados. Y probablemente, además de su miedo, probablemente había también algo de vergüenza, porque no estaban llevando a cabo lo que se esperaba de ellos, para lo que Jesús los había preparado, porque ahora tenían tanta incertidumbre que el miedo los había paralizado, y entonces tal vez hasta sentían vergüenza porque lo que el Señor les había dicho que continuaran, ellos no estaban, o ahora por lo menos no estaban listos para empezar, y tal vez no iban a lograrlo. Y en medio de ese miedo, o precisamente por ese miedo que ellos tenían, es allí donde llegó Jesús. Llegó a donde estaba el miedo de ellos. Y Jesús, Él vive hoy. Y Él sigue haciendo eso mismo. Sigue buscándonos. Sigue yendo al encuentro de los que van caminando desolados, tristes y decepcionados camino a Emaús. Y sigue llegando a su encuentro. Y sigue llegando donde está el miedo de nosotros. ¿Cuáles son los miedos que tenemos hoy? Yo creo que podemos reconocer que todos tenemos muchos miedos y muchos temores. Por ejemplo, muchas veces hemos cerrado nuestra puerta, la puerta de nuestros corazones, por miedo a mostrarnos vulnerables y a reconocer nuestra tristeza, por ejemplo. Hay personas que cierran su corazón a pesar de un gran dolor, de una pérdida, de la muerte de un ser amado, y se mantienen como si nada pasara, porque no quieren mostrarse vulnerables. Hay miedo a mostrarse vulnerables. O tenemos miedo y nos cerramos nuestro corazón, también por el miedo a no reconocer nuestros errores y mostrarnos vulnerables pidiendo perdón, porque se es vulnerable cuando se pide perdón. Y a veces hay miedo, y eso hace que muchas personas se oculten bajo una armadura de hierro por miedo a mostrarse vulnerables o a reconocer que nos hemos equivocado. Otro miedo que muchos tienen es el miedo a morir, sencillamente, porque
quien no tiene la convicción de que Jesucristo ha perdonado sus pecados y nos ha dado vida eterna, quien no tiene esa convicción y esa fe, tiene mucho miedo de morir. Porque después de todo, ¿qué es morir? No lo saben, no tienen la certeza. Y a veces muchos prefieren vivir una vida totalmente terrible que morir. Por ejemplo, pienso en aquellos en donde existe la cadena perpetua o condenas de muchísimos años. Pero, por ejemplo, permítanme pensar ahorita, y no es que yo con esto diga que apruebo o que avalo o respaldo, no, pero como ilustración lo digo. Hay muchas ocasiones en que uno puede ver documentales o historias de personajes que por causa de algún crimen pueden ser condenados a muerte en Estados Unidos. Pero sus abogados, ellos le piden a sus abogados que hagan lo posible por conmutarles la pena de muerte por cadena perpetua. Yo personalmente pienso, pero estoy consciente que lo pienso porque tengo fe y conozco a Jesucristo, pero pienso que debe ser terrible vivir toda la vida en una oscura cárcel, sufriendo malos tratos, cuando sería preferible mejor morir. Pero yo lo digo porque sé que estaré con Dios. Pero quien tiene temor porque no conoce a Jesucristo, entonces tiene miedo a morir, y es muy normal y natural ese miedo. Pero también me pongo a pensar que a veces hay personas que aún conociendo a Jesucristo, también aún así, tienen miedo a morir porque su fe es débil. Por eso digámosle siempre, cada día, digámosle al Señor, como los discípulos se lo dijeron un día: Señor, aumenta nuestra fe. Pidámosle constantemente al Señor que aumente nuestra fe. Otros miedos es los que hoy tenemos muchos o tienen muchos. En este tiempo hay mucho miedo a la pandemia. Ahora, no digo que no tengamos cuidado, no digo que no tomemos precauciones, pero hay personas que verdaderamente tienen tanto miedo que sus vidas han perdido ya calidad de vida, porque toda su vida es el encierro y el miedo. Se tiene miedo a contagiarse de la enfermedad, se tiene miedo a las consecuencias futuras, se tiene miedo a lo que puede venir económicamente, y hay mucho miedo. Y claro, todas esas son realidades, pero recuerden que los hijos de Dios vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá. Y por fe andamos, no por vista, no por lo que nuestros ojos y nuestros sentidos ven. Andamos por las promesas de Dios. Andamos por las promesas de aquel que nos dijo: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Recuerden una cosa que es conocida por muchos. La depresión, hay una frase que actualmente está como siendo un poco de moda. Hay frases que quedan de moda, ¿verdad? La depresión es exceso de pasado. La ansiedad es exceso de futuro. ¿Por qué? Porque entre más pensamos en los errores cometidos en el pasado o las oportunidades que se dejaron pasar o tantas cosas sobre el pasado, entonces viene la depresión. Pero también cuando estamos pensando demasiado en el futuro y qué va a pasar y seguiré teniendo trabajo y seguiré teniendo salud y cómo le voy a hacer dentro de 10 años, todo eso causa mucha ansiedad porque el futuro no lo podemos controlar. Entonces, repito, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, pero la paz se encuentra en confiar en Dios en el momento presente y saber que Él tiene el control de nuestra vida para perdonar nuestros pecados pasados y errores pasados y para llevarnos al futuro que Él tiene preparado para nosotros. Así que tenemos que vivir el presente con la confianza plena en que Dios está con nosotros todos los días. Nuestro Señor, por eso dijo: paz a vosotros, porque Él tomó la iniciativa, se adelanta y sabe que el miedo nos paraliza. Se adelanta y se acerca a inundar de fe a quien se encuentra atribulado y cansado.
Él vino a decirnos, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Jesús resucitó para quitar nuestros miedos y se presentó donde estaba el miedo colectivo a decir, paz a vosotros. Y ahora entra en tu hogar y ahora está ahí en tu casa y ahora está ahí a tu lado. Y si tú tienes miedo, el Señor te dice, al miedo que sea que tengas, el Señor te dice, ten paz, aquí estoy, tranquilo. Ese paz a vosotros me gusta decirlo más si lo dijera como si hablara en tiempos modernos. Si Él sí hablara en tiempos modernos, y estoy seguro que te habla así, Él se acerca a ti y te dice, tranquilo, aquí estoy, cálmate. Es ese paz a vosotros, el cálmate, aquí estoy, todo va a estar bien, porque yo estoy aquí. Y nos dice también el pasaje en ese mismo versículo 19, que se puso en medio de ellos. Se puso en el centro de ellos. En esa escena maravillosa, Jesús se pone en el centro para que todos lo vean. Quiere que todos lo vean, lo reconozcan y confíen que Él está ahí. Y si Él está ahí, ya no hay nada que temer. Él se presenta para animar a los que estaban llenos de miedo. Recuerden, no pidió permiso para entrar, no tocó ninguna puerta, a pesar de que estaba cerrada. Yo creo que la única ocasión en donde Jesús, Dios Hijo, se autolimita para tocar una puerta y pedir permiso de entrar, es cuando está buscando que nosotros le entreguemos nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra la dice en el contexto directo, se lo está diciendo a la iglesia que se ha apartado, a aquellos hijos de Dios que se han alejado de Él, a los hijos que ya han entregado su vida a Jesucristo pero se apartaron de Él, les está diciendo, toco tu puerta para que me dejes entrar de nuevo. Pero también es válido aplicar a decir a aquellos que nunca han puesto su confianza plena en Jesucristo. Él toca la puerta y llama, para que si alguno pone su confianza en Él, puedan tener una comunión permanente. Esto es lo que hace Jesús. Él viene al centro de nuestras vidas. Él viene al centro de nuestras reuniones. Él viene al centro de nuestros asuntos. Él viene al centro de nuestras preocupaciones. Él viene al centro de todas nuestras necesidades. Cuando lo vieron, dice, los discípulos, versículo 20, se regocijaron viendo a Jesús. Por supuesto que se regocijaron. Después del enorme dolor y tristeza y el duelo que estaban procesando, iniciando apenas, yo digo que de las etapas del duelo ellos seguramente estaban en la etapa del shock todavía. En esa enorme tristeza, ahora de pronto se encuentran con que Él está ahí con ellos, así que de pronto aquella tristeza se convierte en un gran gozo, en una gran alegría. ¿Puede usted imaginarse esa alegría tan grande? ¿Pueden imaginarse cómo se enciende en sus corazones, en esa oscuridad de su alma, se enciende repentinamente una luz y un estallido de gozo indescriptible porque Jesucristo vive? Imagínate nada más esa alegría, imagínate nada más esa escena. Pero ¿qué digo imagínate? Mejor no te la imagines. Mejor toma en serio y toma en cuenta que estamos celebrando la resurrección y que Jesucristo vive y está ahí en medio de donde estás tú ahora mismo. Ahí donde estás tú, en medio de tu necesidad, en medio de tu preocupación, en medio de tu proyecto que te preocupa, en medio de tu futuro que te preocupa. Ahí está Jesucristo. Y mientras veamos a Jesucristo, nos vamos a regocijar. Si dejamos de ver nuestras circunstancias amenazantes y ponemos nuestra mirada en Jesucristo, vamos a llenarnos de gozo. Finalmente, Jesús viene a traer paz. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Entonces Jesús les dijo otra vez, tranquilos, aquí estoy. Cálmense, por favor, yo estoy aquí y les traigo la paz. Ya no tengan miedo. No tengan miedo porque yo estoy aquí y soy real, no se lo están imaginando. Yo soy real, si quieren tóquenme. Como posteriormente se lo dijo a Tomás, tócame. Así que veamos algo importante. Jesús viene a nuestro encuentro cuando estamos angustiados. Solo basta con que abramos nuestros ojos y nuestros oídos y le digamos gracias porque estás aquí. No importa si tú no lo estás sintiendo ahora. No importa si tú no lo oyes audiblemente. Este mensaje es para ti. Este mensaje es porque Dios te está diciendo, aquí estoy. Yo no sé cuál sea tu circunstancia específica. Yo no sé cuál sea tu tribulación. Yo no sé si tú estés pasando por un momento de gran angustia, o de gran tristeza, o de gran enojo. Lo que sí sé es que en este momento Jesús te está diciendo, tranquilo, tranquila hijita, aquí estoy. Ya no estés angustiada, ya no estés asustado. Yo estoy aquí. Y si estoy aquí, estoy contigo. Y yo sé lo que estás viviendo. Yo sé la tristeza que tienes. Yo sé el miedo que tienes. Yo sé el enojo que tienes. Yo sé la decepción que tienes. Yo sé la preocupación que tienes. Yo no sé, hermanos, hermanas, cuál sea tu propia circunstancia, pero en tu propia circunstancia, en este momento, el Señor Jesucristo se ha parado a tu lado. Está allí donde tú estás, a tu lado, y te está diciendo, aquí estoy, tranquilo, tranquila, ya pasó. Yo te invito, por favor, hermano amado, hermana amada, te invito, por favor, déjate abrazar por Jesucristo. Él está ahí a tu lado diciéndote, tranquila, tranquilo, aquí estoy, yo sé todo lo que necesitas, yo sé todo lo que has pasado, padecido. Yo sé si estás enojado, ¿por qué lo estás? Yo sé si estás triste, ¿por qué lo estás? Pero ya pasó, aquí estoy ahora yo. Ten paz, tranquilízate, llénate de mi paz. Y es mi anhelo como amigo, como pastor, es mi anhelo que en este momento cualquiera de esos sentimientos, cualquiera de esas emociones, tristeza, enojo, decepción, preocupación, angustia, sean transformadas por la paz de Dios, por la paz de Jesús, que en este momento te está abrazando, que en este momento te está consolando, que en este momento te está conteniendo tal vez. Derrama en Él tu angustia, confiésale tu enojo, exprésale tu tristeza. Háblale de tus preocupaciones en este momento. De verdad que te invito a que tú lo hagas, a que le digas, Señor, aquí estoy con mi necesidad. Y sabes, el Señor en respuesta te va a abrazar y va a soplar sobre ti el aliento de vida que es el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consuelo. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Así que no importa cuál sea tu situación, entrégate a los brazos de Jesucristo que está ahí. Él ya pasó la puerta. Él ya traspasó cualquier barrera. No importa si tú vives en una planta baja o en un 50º piso. Sé que nadie vive en ese piso, pero lo digo así. No importa. Él no necesita utilizar el elevador. Él ya está a tu lado. Simplemente déjate abrazar por Él. Porque Él vive. Por esa razón, tú puedes recibir su paz. Paz a vosotros. Ten paz, dice el Señor. Tranquilízate.
Deja que tu miedo yo me haga cargo de él. Deja que tu angustia yo la tome en mis manos. Deja que tu enojo se transforme en mi paz. Deja que tu tristeza se transforme en mi presencia. El Señor resucitó. Él vive. Él está a tu lado. Y Él te está diciendo ahora, ten paz. Abrázame. Y deja que te abrace. Mi hermano, mi hermana, deja que el Señor te abrace. Entrégale lo que te está molestando, entristeciendo. Entrégale lo que sea. Porque Jesús resucitó. Porque Jesús vive. Porque Él venció la muerte, la tumba, la abrió y venció la muerte y venció el pecado y venció el dolor y venció la depresión y venció el enojo y ahora Él está a tu lado como lo está con ellos, en medio de ellos diciéndote, aquí estoy. Y si tienes dudas, bueno, a ellos les dijo, toca mis manos, mete tu mano en mi costado. A nosotros nos dice, escucha mi voz. Cierra tus ojos y escucha mi voz en tu corazón. Yo te invito a que escuches la voz de Él en tu corazón. Que el Señor te llene de su paz. Permíteme orar por ti. Permíteme decirle, acompáñame en una oración para que juntos le digamos a Dios. Oremos, Señor. Gracias porque tú eres real. Porque tú resucitaste, porque tú vives. Gracias, Señor Jesús, porque aunque yo pudiera encerrarme a piedra y lodo en mi tristeza, o en mi vergüenza, o en mi enojo, o en mi duelo, o en mi miedo al futuro, o en mi miedo a la pandemia, o en cualquier cosa, por más encerrado que yo pueda estar a piedra y lodo, gracias, porque aún mi propio orgullo no te es ningún obstáculo para venir a mí. Perdóname por mi orgullo, Señor. Perdóname. Y gracias porque vienes a mi encuentro. Gracias porque sanas mi corazón quebrantado. Gracias, Señor, porque sanas mi corazón asustado. Gracias, Señor, porque tú sanas mi corazón lleno de miedo o lleno de incertidumbre. Yo te pido, amado Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda escuchar tu dulce voz diciéndole una y otra vez, tranquilo, aquí estoy, hijo, tranquila, hijita, aquí estoy. Ya no tengas temor. Señor, llénanos de tu paz. Gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando en este momento. Gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gracias, muchas gracias por esa paz que tú nos das. Gracias, amado Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor por su hermosa palabra y por su presencia en tu vida. Regocíjate en Él. Y también sé que tienes ya preparado tu diezmo, tu ofrenda. Entrégaselo en oración y dile, Señor, aquí está este diezmo que te pertenece. Mientras lo haces, escuchemos este canto también hermoso, con el que prácticamente estaremos preparándonos para despedirnos y volvernos a ver el próximo domingo. Nuevamente nos reuniremos en el salón, pero ahora veremos la manera de prepararnos para que ya no nos falle el internet ahí en el salón. Y vamos ya lo platicamos y vamos a encontrar la forma de poder transmitir. Espero poder hacerlo desde allá también, igual a las 11:30 el domingo próximo. Pero si vives cerca, si estás a tu alcance,
asiste a la reunión presencial. Hay todas las medidas de seguridad, todas las medidas de sanidad. Estamos sentados con distancia reglamentaria de 1,5 metros, pero aún un poco más. Cada lugar está puesto alrededor de 1,80 metros. Hay sillas cercanas para quienes vienen en familia, de manera que no tengan ninguna preocupación. Todo el tiempo estamos con el cubrebocas colocado, y a la entrada hay termómetro, hay gel, hay tapete sanitizante. El salón se sanitiza desde el día anterior, así que no corremos riesgos, y mucho menos corremos riesgos porque vamos a glorificar y adorar a Dios. Menciono todas las precauciones humanas, pero vamos a glorificar a Dios, y tenemos la fe para confiar en que Él se regocija en nuestra confianza en Él. Precauciones y confianza juntos al mismo tiempo. Bien, hermanos, nos despedimos escuchando este canto, y espero que este canto ministre tu corazón. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó.
bendecimos y glorificamos, Señor. Aleluya. Pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que el Señor sea siempre con ustedes y recuerden, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está la muerte? Jesús resucitó. Y recuerden una vez más, en medio de cualquier circunstancia, Él se pone a tu lado y te dice, tranquilo, tranquila, aquí estoy yo. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana y bueno, pues que cenen muy rico esta noche. Nos vemos el domingo. Hasta luego.